Entonces hoy vamos a ver lo que es el tema o la introducción a lo que es filosofía. ¿Sí? Y entonces quiero que veamos un video muy cortico, muy bueno, ¿sí? Donde nos explica qué es la filosofía y el origen de la filosofía. Entonces voy acá a compartir la pantalla y me dicen si se ve. Bueno, listo, entonces listo, me dicen si se está compartiendo una ventana con un video de YouTube. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. listo, perfecto. Entonces, este es un video que me gustó mucho, es muy corto, muy sustancioso de lo que es la filosofía. Entonces, por favor, lo vemos y cuando terminemos les voy a hacer algunas preguntas de ese video, ¿correcto? Ruiz y decidida por todos nuestros amigos que nos apoyan en Patreon. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo, y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia.
Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Ah! ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información. Preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento llamado falsacionismo es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho a Paulo Reinaldo Calvo, Francisco Tejeda, Daniel Guerrero, Roberto Brúger, Ricardo Zunzunegui y a ti, que nos apoyas con tu donativo en Patreon. Si quieres apoyar... Listo, muy bien chicos. ¿Sí vieron entonces todos el video? Sí, señor. Bueno, entonces me gustó mucho porque explica de manera muy sencilla pues el origen de la filosofía, que como ustedes saben pues este año ustedes empiezan a ver esa materia pues que va a ser nueva para ustedes. ¿Listo? Bueno, hago una pregunta. De acuerdo con el video, ¿por qué se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias o la madre de la ciencia? A ver, ¿quién me puede responder? Tatiana, Ginette, Camilo, Fernanda. ¿Nadie? Bueno, acuérdense que el origen de la filosofía, según nos dice ahí, es cuando el hombre pasa del mito al logos. Es decir, la primera forma que el hombre tenía de explicar su mundo era por medio de los mitos, ¿cierto? Entonces cada civilización, cada pueblo tenía su propia explicación mitológica, su propia explicación del origen, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos acá
de Colombia, los chichas, entonces tenían el mito de la creación, ¿sí? Los aztecas también tenían sus propios mitos. Cada una de las grandes civilizaciones tenía sus explicaciones míticas o religiosas a su propio origen. Entonces cada uno de ellos atribuía su existencia y su origen a sus propios dioses, ¿cierto? O sea, todos trabajaban por medio de sus explicaciones míticas o religiosas. Pero, ¿se acuerdan que en el video dice de que cuando todos estos pueblos se juntaron, ¿cierto? Entonces vieron que cada uno tenía su propia explicación, ¿sí? Cada uno tenía su propio mito. Unos decían que era Cera, otros decían que era Yahvé, otros decían que era Krishna, otros de... Bueno, cada uno tenía sus propios dioses y su propia explicación, ¿cierto? Entonces, a ver si esta pregunta sí me la pueden responder. ¿Qué fue lo que hizo la filosofía? ¿O qué es lo que nos dice ahí el video cuando dice que la filosofía trata de que el hombre pase del mito, es decir, de las explicaciones mitológicas o religiosas, al logos, es decir, a las explicaciones racionales, es decir, por medio de nuestra razón? Entonces, ¿quién me puede explicar? A ver, ¿por qué la filosofía pasa del mito al logos? Es decir, de la explicación mitológica, religiosa, a la explicación racional. Los escucho. Ginette. Ginette, ¿estás ahí? Ginette. Sí, aquí estoy. Bueno, entonces piénsalo bien, a ver. Ahí nos dice eso, o sea que se trató de pasar del mito, ¿sí? De muchas explicaciones que eran diversas al logo, es decir, explicar por medio de la razón. ¿Te acuerdas qué era lo que hacían esos primeros filósofos? Cuestionarse todo y Ah, luego se iniciaron a hacer como experimentos. exacto, muy bien, sí es que sí pueden responder. Exactamente. Entonces la filosofía, su base es eso, el cuestionarse acerca de todo, del mundo que me rodea y tratar de encontrar cómo funciona por medio de la observación, la experimentación, ¿cierto? Y cada uno de ellos estaba buscando un principio fundamental que en filosofía se conoce como el arjé, ¿sí? O el principio fundamental del universo y de todo lo que existe. ¿Se acuerdan que para Tales era el agua? ¿Por qué Tales decía que era el agua, Fernanda? Fernanda, ¿estás ahí? Fernanda. O si alguien más quiere responder, entonces, ¿por qué Tales decía, que según lo veíamos ahí en el video, que el principio fundamental sería el agua? Tatiana. Bueno, Claudia, que prendiste el micrófono. Porque permanecía en movimiento. Eso, muy bien, sí, es estar pendiente, porque estaba en continuo movimiento, ¿sí? Entonces, cada uno de los filósofos antiguos, ¿sí? Que trataba de buscar el arjé, es decir, el principio fundamental o el elemento fundamental de todo lo que existe, fueron conocidos también como los presocráticos, ¿sí? Los filósofos presocráticos, que son los que vamos a ver nosotros en este primer momento de filosofía, ¿sí? Entonces cada uno de esos filósofos presocráticos estaba buscando ese arjé, es decir, ese principio fundamental del universo y de todo lo que existe. Entonces para tales era el agua, para otros era el fuego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el filósofo que decía que era el fuego decía, no, pues es que el fuego es transformador, ¿sí? Por ejemplo, el fuego transforma, ¿sí? El fuego, cuando algo pasa por el fuego, queda completamente carbonizado y después de cierto tiempo entonces esa tierra renace. Entonces el fuego es el elemento fundamental porque el fuego es transformador. Otros decían, no, es la tierra, ¿sí? Porque todo viene de la tierra, ¿sí? Las plantas vienen de la tierra, nosotros volvemos a la tierra, entonces debe ser la tierra el principio fundamental. Más adelante, ¿sí? Cuando empecemos a ver en filosofía las escuelas filosóficas, vamos a ver una muy interesante que se llamó la escuela atomista, ¿sí?
Y precisamente esa escuela atomista viene precisamente de la palabra átomo, ¿sí? Y entonces, pues la escuela atomista, una de las cosas que decía era eso, de hay una partícula mínima fundamental que no la podemos ver, que compone toda la materia que existe, que son los átomos, ¿sí? Entonces la escuela atomista decía, hay una partícula diminuta que no la podemos ver, fundamental de todo lo que existe, y es el átomo. Entonces de ahí surgió la escuela atomista. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Ustedes ya en biología vieron algo de la teoría atómica, ¿no? Entonces pregunto, muchachos, ¿qué es el átomo? ¿Qué es el átomo? Tatiana, que no me ha hablado, ¿qué es el átomo? O Juan, bueno, Tatiana, listo. ¿Qué es el átomo? Yo tengo que responder. Sí, señora. Es una partícula o una molécula que está cargada está cargada de energía. Sí, sí, por ahí más o menos vamos, exacto. Es la mínima partícula que compone la materia y está compuesta de tres partes. Juan, ¿cuáles son esas tres partes que componen el átomo? Juan, Señor, ¿cuáles son esas tres partes que componen el átomo? El protón, ¿le ayudo? ¿Cuáles son las otras? yo le digo, profe, Sí, señor. el protón, neutrón, Y el electrón. neutrón, Y el núcleo. ya me Es perdí. exactamente. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando vieron ese tema, la teoría atómica es relativamente nueva, ¿sí? O sea, surge prácticamente en el siglo XVIII. Pero, si ustedes le pusieron atención al video, la filosofía surge a partir del siglo IV antes de Cristo, es decir, ya los filósofos griegos estaban hablando de teoría atómica, ¿sí? Muchos siglos antes de que estos científicos, ¿sí? Rutherford y todos los teóricos atómicos desarrollaran su teoría, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo la filosofía, pues efectivamente, pues es la madre de todas las ciencias, ¿cierto? Y como bien nos decía, bueno, ya me acuerdo si fue Fernando o Tatiana, entonces el objetivo de la filosofía era eso, o sea, el hombre dar respuestas a las distintas preguntas que tenía acerca del mundo, de la naturaleza y de todo lo que lo rodeaba, ¿sí? Entonces, tratar de dar una explicación científica, aunque todavía no estábamos hablando de ciencia, entonces hablaríamos más bien de una explicación racional. Por eso se dice que pasamos del mito, ¿sí?, al logos, es decir, de la explicación mitológica o religiosa a la explicación racional. Entonces, ese fue uno de los propósitos de la filosofía y hay diferentes escuelas. Ya, pues más adelante veremos, ¿sí? Veremos también las diferentes escuelas filosóficas, veremos también entonces la metafísica, ¿sí? En donde los griegos trataron de explicar esa parte intangible del hombre, ¿sí? Entonces, ¿de qué está compuesto el hombre? O sea, el hombre no es solo materia, sino hay algo más allá. Entonces, de ahí surgen conceptos como el ser, ¿sí? Es decir, el hombre, todo eso interno que tiene el hombre dentro de sí, ¿sí? Que no lo compone la materia, que no lo compone la carne, los huesos, ¿sí? Sino que ya está internamente y que determina quién es, donde está su intelecto, sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Lo que lo hacen humano. Entonces, se hablaba también del ser. Entonces, ¿de qué está compuesto ese ser del ser, valga la redundancia, del ser humano? Y entonces ahí se desarrolló lo que se conoce como la metafísica. Es decir, hay una parte tangible, hay una parte física que podemos tocar, ver, oler, ¿sí?, sentir, ¿sí?
¿sí? Pero hay una parte que está en el interior, en el ser de las cosas y del ser humano, ¿sí? Entonces se desarrolló una corriente filosófica que trataba de explicar eso, es decir, ¿qué es esa parte que no vemos? ¿Qué es esa parte que está más allá de lo físico? Por eso se llama como metafísica, ¿sí? Entonces trató de encontrar el ser o la existencia, ¿sí? Y también trató de explicar esa parte del hombre, ¿sí? Que no es física, que no es palpable, que no es medible, sino que está dentro de su interior. Entonces ahí se empezó a definir, o sea, qué es lo que compone al hombre. Y ahí también se trató de definir, bueno, qué pasa después de la muerte, ¿sí? O sea, si hay un plano físico en el que todos estamos, ¿sí? Cuando morimos, entonces también debe haber un plano metafísico, es decir, algo más allá que trasciende este mundo físico. Y, por ejemplo, en el caso de Platón, él le llamó el mundo de las ideas, ¿sí? Ya también en otro tema más adelante vamos a ver también el mito de Platón, que es una forma sencilla en que él explica cómo existen dos mundos, ¿sí? El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible, pues según él, es el que podemos palpar, medir o sentir por medio de los sentidos, ¿sí? Por eso se llama el mundo sensible, mundo que podemos percibir por medio de los sentidos. Y él decía, hay otro mundo que es el mundo de las ideas, que se forma dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro interior y que trasciende a ese mundo físico. Bueno chicos, como les decía en un comienzo, pues ahorita tenemos reunión de docentes, vamos a mirar lo del día E y otras actividades que se nos vienen, además de unos trabajos que tenemos que desarrollar. Como les dije, pues a las primeras tres chicas que llegaron y ya ahorita los jóvenes también que llegaron, pues no iba a ser muy larga esta clase porque pues ahorita tenemos la reunión. Entonces chicos, espero que me haya hecho entender lo de la filosofía, lo que ustedes me dijeron, es decir, cómo el hombre busca dar respuesta al mundo, ¿sí? Cómo el hombre trata de conocer el mundo por medio de la experimentación, cómo el hombre trata de cambiar esas explicaciones mitológicas o religiosas por unas explicaciones más racionales. Entonces, ahorita les voy a compartir en el grupo la primera guía de filosofía que tiene como tema la filosofía antigua. Ahí entonces vamos a ver el tema del arjé, que si alguien se acuerda qué fue lo que les dije yo que era el arjé, el principio qué. Fernanda, ¿qué fue que dije yo que era el arjé? El inicio, El principio fundamental, exacto, de todo lo que existe. Entonces ahí vamos a ver. es decir, el principio. Exacto. Entonces ahí vamos a ver en la guía qué es el arjé. Vamos a ver entonces cada uno de los filósofos que proponía y vamos a ver entonces también en qué basaron sus ideas esos primeros filósofos. Entonces la tarea es la misma de siempre. Ahorita yo les paso la guía tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo de Facebook. Ustedes la descargan y aprovechen estos espacios en que nos vemos para que planteen sus dudas, preguntas o inquietudes. Hasta ahí queda comprendido, muchachos y muchachas.